Cuando se generan o hay la llegada de nuevas empresas, se presume bastante la generación de empleos, que por supuesto que siempre es importante que esto suceda. ¿Qué tipo de empleos están ofreciendo estas nuevas empresas que llegan a Jalisco? Sí, yo creo que el primer punto que hay que platicar y que hay que aclarar es qué entendemos por un empleo de buena calidad. Creo que ese es el punto de partida Claro. para poder entender este anuncio que se hace. Básicamente, un empleo de buena calidad es aquel que nos permite tener la capacidad de atender estas necesidades básicas, entendidas como salud, alimentación, vivienda, etcétera, pero que también nos permite tener el acceso a estas necesidades complementarias que son útiles y necesarias para nuestra vida, tales como el ocio, el deporte, la cultura, el esparcimiento en términos generales, ¿no? Por lo general, los empleos en México, cuando mucho, alcanzan para esta primera parte. Entonces, estamos acostumbrados a tener salarios bajos, a tener precarias condiciones laborales, y entonces lo primero que hay que preguntarnos es, ¿y dónde debería de decir cómo tendría que ser un buen empleo? La Ley Federal de Trabajo nos da una pauta muy clara, muy precisa de cuáles son los elementos básicos que tiene que tener el empleo. Sin embargo, en la realidad eso no está sucediendo. Para tener un contexto, antes de abordar precisamente este anuncio, pues platicar. Actualmente en Jalisco somos como 8.300.000 personas que vivimos en el estado, de las cuales 3.900.000 nos encontramos trabajando actualmente. Si nosotros pensamos que la mitad de esas personas trabajan en la informalidad, pues estamos pensando que ellas automáticamente ya están situadas en elementos de precariedad laboral. Si nosotros nos referimos a ese otro 50%, hablamos que solo 1.700.000 tienen al menos el bachillerato y la educación superior. Y si nos vamos básicamente a la educación superior, licenciatura y posgrado, estamos hablando de aproximadamente el 15% del total de personas en Jalisco que estamos trabajando. Entonces, ahora ya hay que preguntarnos nuevamente qué tipos de empleos son los que estamos generando. Si bien estamos acostumbrados a que las autoridades nos digan, estamos generando nuevos empleos, nunca nos preguntamos cuál es la calidad de estos empleos. Y resulta ser que la gran mayoría, y deriva también de la pandemia y algunos elementos asociables a una potencial crisis económica, que la gran parte de los empleos generados se encuentra situado entre 1 y 3 salarios mínimos mensuales. ¿Esto qué quiere decir? Entre 5 y 12.000, 14.000 pesos al mes aproximadamente. Si nosotros pensamos cómo se ha suscitado la inflación en estos últimos meses, nos damos cuenta que evidentemente esos salarios son insuficientes para cubrir estas necesidades básicas, mucho menos las complementarias. Ahora, ¿cuál es la relevancia de este anuncio de los 9.000 empleos que se van a generar? Si directamente los estamos asociando a temas de robótica, inteligencia artificial y que asocian mayormente al área de las ingenierías, estamos hablando que son profesionistas quienes van a poder atender ese tipo de puestos. Entonces, como yo comentaba, de ese 15% de personas en Jalisco que trabajamos, que tienen educación superior, pues evidentemente la educación sigue siendo un factor clave para determinar la calidad del empleo. De tal manera que personas con mayor grado de estudios tendrán mejores calidades del empleo. Esto significa que estos 9.000 empleos se proyectan para que tengan mejores condiciones laborales que el promedio del trabajo en Jalisco. Eso es importante en principio, pero también nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿sí tendríamos ese capital humano necesario para atender esas 9.000 plazas? Bueno, básicamente estamos graduando entre 500 y 800 ingenieros al año. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos un déficit de capital humano que potencialmente podría atender este tipo de nuevas inversiones que llegan. Eso no necesariamente son malas noticias, sino que por el contrario nos anima a que tengamos una mayor oferta en el área tecnológica. Es más, yo considero que esto puede ser una gran oportunidad para pensar en una perspectiva de género en este tipo de nuevos empleos que se generan. No, sí. Pero hay una deficiencia en el vocacionamiento o en la orientación vocacional, más bien, ¿no? Que tendría quizá desde los primeros años de educación
empezar a enfocarse, ¿no? Sí, precisamente la idea de que el desarrollo de la ciencia, la ingeniería, las matemáticas ha sido mayormente masculino, muy masculinizado, Claro. digamos, ese tipo de oferta, pues se ha revertido en los últimos años para cambiar esta mentalidad, esta idea, y entonces ya hay campañas mucho más sólidas que involucran a la mujer en la ciencia. Y esto ha hecho que paulatinamente, aunque la brecha sigue siendo muy grande, paulatinamente muchas más mujeres se incorporan a estas áreas del conocimiento. Iván, pero no necesariamente se está hablando de 9,000 empleos especializantes, ¿o sí? Digo, también este tipo de empresas utilizan muchísimo el tema de maquila, el tema de producción en línea, o se está pensando en estos 9,000 empleos como ya áreas muy especializantes, como tú mencionabas, como el tema de robótica, inteligencia artificial, programación. Sí, en términos generales podríamos pensarlo como una mezcla, donde evidentemente el capital humano mucho más desarrollado sí va a ir a estas áreas, pero evidentemente este tipo de producción, este tipo de sector económico, sí se caracteriza también mucho más por la maquila. Entonces podríamos pensar en un híbrido en ambas cosas por escuchar el tipo de inversión que se hace. También nos dejaría un poco contentos en el sentido de que no solo son esos 9,000 empleos directos lo que proviene de la inversión, sino toda la derrama económica y esas líneas de trabajo alternas que genera la propia llegada de estas empresas. En tema de inversión, 15 empresas tecnológicas, si estoy entendiendo bien, $500 millones es una inversión realmente considerable, es una inversión mínima. Te digo por el tema de justamente de presupuesto que manejan ese tipo de empresas. Sí, podríamos pensar que aparentemente 500 millones suena como una cantidad muy alta, sin embargo, la capacidad para poderse instalar, la tecnología que utilizan y todo el desarrollo tecnológico que tienen que llevar a cabo para poderlo implementar no es tanto como pareciera. Sin embargo, eso no es lo que tendremos que tener el foco de atención. El foco de atención sería que Jalisco se puede volver nuevamente ese polo de atracción. Y podríamos pensar que en la medida que tenga éxito este tipo de empresas, va a jalar a nuevos sectores, a nuevas empresas, y eso ya va a generar una sinergia que, si bien tal vez esta inversión no es suficiente, probablemente en los próximos años sí la genere. Ahora, ¿qué tanto una autoridad puede controlar la calidad de los empleos o exigir a las empresas que cumplan con la calidad de los empleos? Bueno, la ley nos faculta para que... Incluso los tratados el tratado comercial en la renegociación va enfocado a ese rubro, ¿no? Exactamente. El hecho mismo de que la propia Secretaría del Trabajo tiene que hacer inspecciones laborales, pues básicamente nos ayudaría a validar que esas condiciones laborales se están llevando a cabo. Sin embargo, como comentaba hace un momento, si 50% de las personas que trabajamos en Jalisco, y esto también se traspola a nivel nacional, están en la informalidad, bueno, ahí no hay una forma directa de poderlo vigilar y ese tipo de precariedades no pueden ser vigiladas y controladas. ¿Hay algún punto específico donde las empresas de tecnología estén volteando a ver a Jalisco? Más allá de que seamos considerados como el Silicon Valley mexicano, también hay algún tipo de flexibilidad gubernamental que en tema de impuestos, en tema justo de flexibilidad en cuanto a la regulación de empleos o algo que esté realmente haciendo voltear a ver a la gente para acá, o a qué se debe justo eso. Te lo pregunto porque ya ves que hay algunos países justo que flexibilizan muchísimo como regulaciones legales, lo cual, bueno, pues obviamente incentiva que mayores empresas vengan. Sí, básicamente hay algunos factores que nos ayudan a entender por qué llega la inversión extranjera a Jalisco. Uno de ellos puede ser la ubicación geográfica, la capacidad de tener puertos como Manzanillo para la logística, el sector estratégico que el propio gobierno puede hacer a través de incentivos económicos, pero otro que yo considero muy importante es el capital humano que se genera en Jalisco. Si nosotros hacemos la referencia, hace 10 años no contábamos con la oferta en ingenierías, tanto en licenciatura como en posgrados, con la capacidad técnica para poder atender diferentes vertientes. Inclusive hace 10 años teníamos carreras solo de electrónica y actualmente ya tenemos de nanotecnología, de robótica, ya están especializadas como preparándose para este tipo de sectores. Y había mucho más carreras técnicas, ¿no? También. Exactamente. Hay una nueva tendencia que es importante resaltar, que es la formación dual. La formación dual rompe un poquito el esquema tradicional y lo que hace es que la formación de los ingenieros, básicamente refiere a estas áreas, se lleva a cabo ya en las empresas y en la universidad. ¿Y esto qué hace? Pues habilita, digamos, las necesidades de estos sectores tan especializados y potencialmente eso es lo que va a generar la sinergia.
Muy bien. Iván Alejandro, muchas gracias por la visita y por compartirnos toda esta información. Muchas gracias, un gusto. Gracias. Es Iván Alejandro Salas Durazo, jefe del Departamento de Innovación Tecnológica del Centro Universitario de Tlajomulco. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más información.